Hola muchachos, espero que estén bien. En esta clase vamos a tratar el tema relativo a los bienes individualmente considerados en el derecho internacional privado. En el derecho internacional privado, tanto para el asunto de la jurisdicción como para el derecho aplicable, se diferencia entre los bienes individualmente considerados y los bienes que forman parte de una universalidad de bienes. En este tema vamos a revisar las reglas del Estatuto Real, que son aquellas referidas a los bienes individualmente considerados. En el tema del matrimonio vimos lo relativo al régimen patrimonial matrimonial y en el tema siguiente veremos lo relativo a las sucesiones, que es otra universalidad. Podríamos decir entonces que el Estatuto Real es el conjunto de normas que regulan lo concerniente a los bienes y a las relaciones jurídicas que sobre ellos se establecen. Estas relaciones jurídicas pueden ser entre el titular y el bien, o entre el titular del derecho real sobre ese bien y los terceros, por consecuencia de detentar ese propio derecho real. Entonces aquí vamos a ver un poco esas reglas establecidas dentro del código, dentro de las fuentes del derecho internacional privado venezolano, y especialmente la ley de derecho internacional privado. En materia de derechos reales sobre bienes individualmente considerados, el asunto del derecho aplicable parte de la regla lex reicite, es decir, que se aplique el ordenamiento jurídico del lugar en donde se encuentra el bien. Esta regla ha sido inveteradamente aplicada a los bienes inmuebles, mas no ha ocurrido lo mismo con la regulación de los bienes muebles. En el caso de los bienes inmuebles, vemos que esta regla responde a una lógica y elemental necesidad práctica. Los bienes inmuebles tienen una permanencia física que los localiza en el territorio al que están fijados, por lo que esta regla simplifica la determinación del derecho aplicable. No obstante, desde el punto de vista de los entes reguladores en cada época, y naturalmente, hoy desde el punto de vista del Estado, también la regla lex reicite garantiza el control del territorio de los intereses políticos y económicos representados por esos bienes inmuebles. Vemos aquí entonces restos de la doctrina del feudalismo, en donde el señorío estaba marcado por la propiedad inmobiliaria, dictando el señor feudal sus propias leyes. En lo que respecta a los bienes muebles, inicialmente se propuso la aplicación de la ley personal del propietario o poseedor, privando de este en la época estatutaria. Luego Savigny propugnó el tratamiento igualitario de los bienes muebles e inmuebles, estableciendo como regla general la lex reicite, lo que se ha trasladado a nuestros tiempos. Como fundamento de la regla lex reicite podemos citar las siguientes. En primer lugar, la facilidad que implica verificar la localización material y efectiva de los bienes en el territorio al que están situados, esto al menos en lo que respecta a los bienes inmuebles. En segundo lugar, se favorece la consecución de soluciones previsibles tanto para las partes de la relación del derecho real, de derecho real como para los terceros que se puedan ver afectados por la misma. Y por último, esta es una regla que procura la armonía internacional de soluciones, porque realmente la regla lex reicite, salvo en muy contados estados, es aplicada de forma igualitaria tanto a los bienes muebles como a los bienes inmuebles. Pasando al estatuto en el sistema venezolano de derecho internacional privado, comenzamos por ver lo relativo al Código Bustamante. Y vemos que el Código Bustamante es todavía en nuestros tiempos el único tratado internacional que establece una regulación en materia de bienes individualmente considerados. Y esto se dispone entre los artículos 105 y 113 de este código. En primer lugar, el artículo 105 establece una regla general, indicando lo siguiente. Los bienes, sea cual fuere su clase, están sometidos a la ley de la situación. Este artículo no establece otra cosa sino la lex reicite. Como está en evidente la ubicación de los bienes inmuebles, el Código Bustamante no se ocupa de explicar su situación. Pero no ocurre lo mismo con los bienes muebles.
por lo que en los artículos 106 y siguientes establece algunas reglas para la ubicación de estos bienes. Por ejemplo, en el artículo 106 se especifica lo relativo a los bienes muebles corporales y títulos representativos de crédito, indicándose lo siguiente. Para los efectos del artículo anterior se tendrá en cuenta respecto de los bienes muebles corporales y para los títulos representativos de créditos de cualquier clase el lugar de su situación ordinaria o normal. Luego el artículo 107 indica que la situación de los créditos se determina por el lugar en que deben hacerse efectivos y si no estuviera precisado por el domicilio del deudor. Esto también se puede ver reflejado de alguna forma en la norma que nosotros citamos como fundamento del lugar de cumplimiento de las obligaciones, que es el 1295, porque se entiende que como lugar de cumplimiento, a falta de alguna previsión específica en el contrato, se establece en primer lugar lo que dice el contrato o de como fórmula residual el domicilio del deudor. Y vemos que aquí de alguna forma se establece lo mismo. Luego, el artículo 108 indica que la propiedad industrial, la intelectual y los demás derechos análogos de naturaleza económica que autorizan el ejercicio de ciertas actividades acordadas por la ley se considerarán situados donde se hayan registrado oficialmente. Y esto es importante sobre todo en materia de propiedad intelectual y propiedad industrial, porque estos son derechos que inicialmente tienen una naturaleza territorial. Es decir, yo registro una marca en Venezuela ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, tengo en principio derecho exclusivo a usarla en el territorio venezolano. Hay otros mecanismos establecidos por el derecho de la propiedad intelectual para extender ese uso a otros países. Pero en principio ese título es territorial, el otorgado por el SAP y por cualquier autoridad nacional de la propiedad intelectual, y por eso lo más sencillo desde el punto de vista de derechos reales es someterlo o entenderlo situado en el lugar en donde ese derecho sea efectivamente registrado. En el caso de las concesiones, el artículo 109 las sitúa en el lugar en donde se hayan obtenido legalmente, es decir, en donde se hayan cumplido con los requisitos de fondo y de forma para obtener esa concesión, y en donde básicamente se le dio la buena prueba a esa persona. Entonces esa concesión como bien jurídico se entiende situado en ese lugar. Pero vemos que a pesar de que establece algunas reglas específicas del Código Bustamante, pueden haber toda una gran cantidad de bienes muebles sobre los cuales no opera o no hay una regla específica. Por eso el Código Bustamante fue bastante ingenioso en establecer una regla residual en el artículo 110, indicándose lo siguiente: a falta de toda regla, y además para los casos no previstos en este código, se entenderá que los bienes muebles de toda clase están situados en el domicilio de su propietario o en su defecto en el del tenedor. Entonces vemos que aquí se ata de forma residual el lugar de ubicación de los bienes muebles a la ley personal del propietario o del tenedor, que es esa otra teoría que nosotros nombrábamos al hablar de las consideraciones generales de la regla Lex Reisite. Luego, en el artículo 111 y siguientes del Código Bustamante, se establecen algunas reglas en materia de prenda, y se establecen dos reglas que son muy importantes tener en cuenta. En primer lugar, en el artículo 112, que se aplicará la ley territorial, es decir, la ley del juez, para distinguir entre los bienes muebles e inmuebles sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros. Es decir, esa clasificación entre bien mueble y bien inmueble deberá realizarse a través de una calificación Lex Fori. Y en el artículo 113 se indica que a la propia ley territorial se sujetan las clasificaciones y calificaciones jurídicas de los bienes en general. Ahora, pasando a la ley de derecho internacional privado, vemos que esta norma
indica lo siguiente. El estatuto, en materia de estatuto personal, esta norma expresa que la Constitución, de estatuto real, perdón, que en materia de constitución, contenido y extensión de los derechos reales sobre los bienes se rigen por el derecho del lugar de la situación. Cabe aclarar que aquí se incluyen todos los derechos reales, tanto los plenos como el de propiedad, como los de protección provisional como la posesión, como los limitados como el usufructo o la servidumbre, e incluso los derechos reales de garantía como la hipoteca, la prenda y la antícresis. En materia, veamos, en materia del artículo 27 vale la pena ir separando estos aspectos uno por uno, los diseccionando. En primer lugar nos habla el artículo 27 con todos estos bienes, todos estos derechos reales de propiedad, posesión, usufructo, servidumbre, hipoteca, prenda, antícresis, de constitución o adquisición. Esto se refiere al hecho, acto o negocio jurídico a través del cual la persona natural o moral o persona jurídica adquiere el derecho real, sea este originario o derivativo. Recordemos que el derecho real originario es aquel que nace para el titular con independencia de un derecho anterior que sobre el mismo bien pudo haber tenido otra persona. En cambio, es derivativo cuando ese derecho real existía previamente en la cabeza de otra persona y es transmitido de un titular a otro. Dentro de los mecanismos de adquisición originarios tenemos la ocupación, la adquisición, la usucapión y la accesión. Estos modos de adquisición se rigen por la ley Lex Reicite bajo la expresión Constitución de los Derechos Reales. Ahora bien, los modos derivativos de adquirir la propiedad como la sucesión o el contrato no estarían regidos por el artículo 27. Porque aquí hay que hacer una distinción entre el título de transmisión, es decir, la sucesión o el contrato, y entre los efectos reales de esos actos. Entonces, la sucesión o el contrato como títulos de transmisión de derechos reales no estarían sometidos a la ley de la situación, pero esta sí sería relevante para determinar que estos actos son suficientes para adquirir, transmitir o extinguir derechos reales sobre bienes determinados. La ley de la sucesión y de los contratos internacionales va a estar regida respectivamente por el artículo 34 de la Ley de Derecho Internacional Privado y por el artículo 29, además de las otras normas que vamos a ver en esos temas respectivos. Pero el artículo 27 determina que esa ley del lugar en donde se encuentre ese bien va a determinar si es posible transmitir un derecho real determinado a través de un contrato o a través de una sucesión, porque por ejemplo hay sitios o lugares en donde se limitan los derechos reales que pueden ser transmitidos a través de los contratos o de las sucesiones. Igualmente se adquiere o se incluye dentro de la Lex Reicite la institución de la adquisición ad non domino, que en nuestro sistema está prevista en el artículo 794 del Código Civil. En cuanto al contenido, el contenido del derecho real, esto se refiere al conjunto de facultades, deberes y limitaciones que se atribuyen al titular de un derecho real. Por ejemplo, en nuestro sistema, la propiedad de los atributos de uso, goce y disfrute, pero ello puede variar de estado a estado. Luego, dentro de la extensión, se incluye lo relativo a
el alcance del derecho real y sobre todo el alcance del derecho de propiedad y su extensión a cosas accesorias, así como la determinación de la naturaleza de los frutos y de su propiedad. Finalmente, vemos que a pesar de que el artículo 27 de la Ley de Derecho Internacional Privado no lo incluye, también se debe entender aquí abarcado lo relativo a la pérdida o extinción del derecho real. La pérdida o extinción del derecho real puede ser absoluta, representada por ejemplo por la pérdida total y definitiva del objeto sobre el cual recae el derecho o la exclusión de la cosa del comercio. Las causas relativas suponen la transferencia de la propiedad por actos entre vivos, contratos, mortis causa, sucesión, bien por disposición de la ley como la usucapión o la accesión por actos voluntarios, sea a título gratuito u oneroso, o por actos que impliquen la nulidad, revocación o resolución de una adquisición anterior. En todos estos casos, una persona está perdiendo un derecho real que va a ser restituido o readquirido por otro. Entonces, a pesar de que el artículo 27 no lo indique como aspecto abarcado por esa norma, se debe entender que la pérdida o extinción de los derechos reales también está regulado por la Lex Rey City. Adicionalmente, la doctrina ha indicado que dentro del derecho del artículo 27 se deben entender incluidos otros aspectos tales como, en primer lugar, la consideración de la cosa en sentido jurídico. Por ejemplo, si la cosa está dentro del comercio, de la categoría de cosas sin dueño o abandonadas, y la condición de fruto, accesorio o principal, entre otros. En segundo lugar, la determinación de la clasificación del bien, si es mueble o inmueble. A diferencia de lo que indica el Código Bustamante, la Ley de Derecho Internacional Privado no lo somete a la ley del juez, sino a la ley del mismo lugar de situación del bien. En tercer lugar, la naturaleza de la relación jurídica real y el número del derecho real, es decir, si es numerus clausus o numerus apertus. En cuarto lugar, está lo relativo a la publicidad y registro de los derechos reales, así como el alcance de esa publicidad. Lo que ocurre en otros casos, y vamos a ver eso con el artículo 28, es que es posible que a pesar de que se cumplan lo relativo a unos bienes en un territorio, se deben cumplir con otros requisitos de publicidad en otro. De igual forma, se entiende incluido dentro de la Lex Rey City las acciones para la defensa del derecho real. Por ejemplo, en materia de propiedad, el derecho o la acción de reivindicación. Ahora, ¿qué ocurre cuando un bien mueble es trasladado de un país a otro? Esta respuesta nos la da el artículo 28, indicando lo siguiente: el artículo 28 de la Ley de Derecho Internacional Privado. El desplazamiento de bienes muebles no influye sobre los derechos que hubieran sido válidamente constituidos bajo el imperio del derecho anterior. No obstante, tales derechos solo pueden ser opuestos a terceros después de cumplidos los requisitos que establezca al respecto el derecho de la nueva situación. Significa entonces que el momento relevante para la adquisición de un derecho es aquel o más allá del momento, el lugar relevante es aquel en donde ese derecho se constituyó. Entonces, esa primera parte de la norma lo que consagra es el principio de continuidad de los derechos reales. El desplazamiento de un bien no afecta a los derechos reales que se hayan perfeccionado de conformidad con el derecho de la anterior situación, pero también trata lo referido a la oponibilidad frente a terceros en el lugar de la nueva situación, y ello se hace depender del cumplimiento de los requisitos del nuevo lugar de ubicación. Entiéndase que aquí lo que se trata es de oponibilidad ante terceros. La validez entre las partes se mantiene regulada por el derecho de la anterior ubicación. Esto lo podemos entender mejor con un ejemplo. Imaginemos el caso de un vendedor portugués que hace una venta con reserva de dominio
de una maquinaria a un comprador en Maracay, estado Aragua. La venta se perfecciona mientras el bien está en Portugal, por tanto, el derecho aplicable en cuanto a los derechos reales sobre el bien, que es el lugar de ubicación para el momento del perfeccionamiento del negocio, es el derecho portugués. Entonces, la validez de la reserva de dominio se apreciará según el ordenamiento jurídico portugués. Ahora, luego ese bien se traslada a Venezuela. No se afecta el derecho real por el traslado a Venezuela, ya que se respeta ese derecho que ya ha sido perfeccionado conforme a un ordenamiento jurídico anterior. Pero respecto a la oponibilidad de la venta con reserva de dominio frente a terceros, puede ocurrir lo siguiente. Llega un acreedor del comprador en Maracay y pretende embargar el bien. El vendedor portugués, para oponerse al embargo, debe acreditar la posesión del título. Pero porque frente a ese acreedor que pretende embargar, el propietario es el poseedor y el poseedor es el comprador. Entonces, el artículo 28 de la Ley de Derecho Internacional Privado nos dice que para hacerlo oponible frente a terceros, debe cumplir con las exigencias del nuevo lugar de ubicación. Y en caso de no hacerlo, no puede hacer oposición al embargo. Y la Ley de Ventas con Reserva de Dominio exige que esa venta se realiza a través de documento autenticado ante notaría pública. Finalmente, dentro de este tema de los bienes individualmente considerados en el derecho internacional privado, tenemos dos aspectos relevantes que voy a tratar en la forma más breve posible. En primer lugar están los bienes sometidos a regímenes especiales, porque hay bienes que por su cualidad particular no están regidos a la regla general de la ley CITES, sino que están regidos por otros tipos de reglas. Por ejemplo, tenemos a los bienes en tránsito, que es un aspecto que no está regulado en el Código Bustamante de forma expresa, pero el artículo 110 del mismo código puede servir como norma supletoria. Puede solucionarse más con el último estadio de fuentes del artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, es decir, los principios de derecho internacional privado generalmente aceptados, dado que la mayoría de las legislaciones modernas reputan situados los bienes en tránsito en el lugar de destino. Y eso es una regla que ha sido desarrollada por las últimas codificaciones del derecho internacional privado nacional desde inicio de los años 2000 hasta acá. Luego tenemos los bienes incorporales, en donde se incluyen los títulos valores y las propiedades especiales sobre cosas incorporales como la propiedad industrial, intelectual o artística. En el caso de los títulos valores, su reglamentación por el estatuto personal solo sería respecto de ellos como bienes, realmente, porque de resto hay regímenes especiales del derecho internacional privado de los títulos de crédito o títulos valores desde el punto de vista obligacional o comercial. De igual forma, vemos que con respecto a los derechos a los derechos de propiedad industrial, intelectual o artística, lo normal es que se tenga como que se entiendan sometidos al lugar de su registro, si están sometidos a registro, o al lugar de su constitución, en el caso de que se trate de un derecho de propiedad intelectual que, por ejemplo, no necesita de registro, sino que se constituye como un acto de creación. Y eso es importante tenerlo allí en cuenta. No obstante, actualmente han habido ciertos desarrollos desde el punto de vista del derecho internacional privado de la propiedad intelectual que han tratado de desarrollar un poco más estas reglas. Este tema no lo vamos a tratar aquí en forma específica, pero si a alguien le interesa, le puedo remitir algún material que le sea relevante para eso. Luego tenemos lo relativo a los medios de transporte, en donde surge la misma duda que con los bienes en tránsito, es decir, dónde se entienden ubicados.
y normalmente se somete al derecho de matrícula o de registro. En el caso del transporte marítimo, tenemos que desde la perspectiva del derecho venezolano, la duda se resuelve con la ley del comercio marítimo, sobre todo con el artículo 2, porque aquí se indica básicamente que se asume la ley del pabellón o del abanderamiento. Lo que de alguna forma es reafirmado por el artículo 4 de la Ley General de Marinas y Actividades Conexas. En el caso de las aeronaves también puede aplicarse la ley del pabellón o de la matrícula a la luz de lo establecido en el artículo 282 del Código Bustamante. En el caso de los medios de transporte terrestre queda la duda por cuanto no se ha adoptado del todo la ley del abanderamiento, pero podrían entenderse sometidos por la ley del lugar en donde está registrado como vehículo de la persona que lo está usando y se ha trasladado de un estado a otro, yo lo entendería sometido al derecho de la nueva situación. Ahora, finalmente, y esto de verdad lo voy a simplemente a nombrar para que tengan en cuenta el punto, vemos que en virtud del principio de soberanía, los estados procuran un régimen que les permita aprovechar los recursos que les son de gran importancia para su seguridad y desarrollo. En él están involucrados la defensa de los intereses políticos y económicos del Estado y el bienestar de sus ciudadanos, circunstancia que favorece, en algunos casos, el intervencionismo por parte del Estado en las relaciones privadas. Con lo que allí se pueden verificar ciertas medidas como la expropiación, la nacionalización y otras medidas análogas. Entonces, allí vemos que los bienes individualmente considerados pueden ser objeto de una medida especial por parte de los estados. Entonces, bajo esta óptica y tratándose de actuaciones emanadas de la autoridad pública que pueda afectar los bienes de personas privadas, entendemos aquí que pueden haber ciertos aspectos relevantes desde el punto de vista del derecho internacional privado. Eso lo van a ver sobre todo regulado en algunas normas del Código Bustamante, y lo que principalmente se cuestiona aquí es el problema de la eficacia o efecto extraterritorial de las medidas que establezcan las incautaciones de bienes. Por ejemplo, desde el punto de vista del derecho internacional de las inversiones, esa es una de las medidas que más litigio ha generado ante los tribunales venezolanos y ante los tribunales de arbitraje de inversión. Entonces,